Buenas tardes. El día de hoy revisaremos el tema verminosis gastroentérica de rumiantes. Este tema abarca un gran número de géneros de diferentes familias, principalmente familia Trichostrongylide, familia Oxyuridae, familia Strongylide, familia de los ascaroideos. Es la familia Trichostrongylide representada por varios de esos géneros que involucran a nematodos del tracto gastrointestinal de los rumiantes. Se le llama entonces síndrome de la verminosis gastroentérica de los rumiantes. También es conocida, sus sinonimias, como nematodiasis gastroentérica o helminthiasis gastroentérica. Si nos refiriéramos específicamente a los géneros involucrados, hablaríamos de hemoncosis, hablaríamos de trichostrongylosis, hablaríamos de ostertagiosis, nematodirosis, coperiosis, mesistocirrosis, bunostomosis, cavertiosis, esofagostomosis, tricurosis, oxyuriosis, ascariosis y estrongiloidosis. Regularmente los animales presentan una infestación en donde se pueden ver involucrados entre 6 y 8 géneros. Estos nematodos gastroentéricos presentan una distribución geográfica mundial. En México principalmente en estados de la República como son el estado de Hidalgo, el estado de México y varios como los más frecuentes para el caso de los ovinos y caprinos. Y para el caso de los bovinos tenemos estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, etc. Por mencionar algunos. La localización anatómica de estos nematodos es, en el caso de los que se encuentran en abomaso, intestino delgado e intestino grueso. Los que se encuentran en abomaso tenemos a Hemoncus contortus, Hemoncus placei, Mesistocirrus digitatus, Ostertagia ostertagi, Teladorsagia circuncinta y Teladorsagia trifulcata, además de Trichostrongylus axei, estos localizados en abomaso de los rumiantes. En el caso de intestino delgado tenemos a Toxocara vitulorum, Strongyloides papilosus, Nematodirus, Coperia, Bunostomum flebotomum y Bunostomum trigonocephalum. Y en el caso de los que se localizan en el intestino grueso, tenemos a Trichuris ovis, Trichuris placei, Scarjavinema ovis, Cavertia ovina, Esophagostomum venulosum, Esophagostomum radiatum, Esophagostomum columbianum. Cabe mencionar que también tenemos otros trichuris en el caso de los bovinos, como son Trichuris discolor y Trichuris globulosa. Todos el intestino grueso. Algunas sinonimias por mencionarlas: en el caso de Moncus se le conoce como llamado gusano en palo de barbería, esto debido a que su morfología presenta el tracto digestivo de un color rojizo, enrollado en espiral en el tracto reproductor, lo que le da este aspecto de gusano palo de barbería. Mesistocirrus, Ostertagia de la dorsagia como el gusano café, Coperia, Trichostrongylus. En la siguiente diapositiva encontramos algunas características de los principales nematodos que se encuentran en el abomaso.
recalcando su tamaño, características principales del extremo anterior y algunos del extremo posterior que también se resaltan en cada uno de los géneros que se localizan en abomaso. De intestino delgado, ¿sí? Tenemos aquí varios los géneros involucrados: Strongyloides papilosus, Coppelia, Nematodilus, Bunostomum, recalcando sus características tanto del extremo anterior y algunas del extremo posterior. La siguiente diapositiva muestra nematodos del intestino grueso: Scarjavinema ovis, Cabertia ovina, Esophagostomus, sus especies, Trichuris y sus especies, resaltando características morfológicas del extremo anterior principalmente. En cuanto al ciclo biológico, podemos mencionar que estos nematodos gastroentéricos de rumiante presentan un ciclo biológico directo, el cual se inicia con la ingestión de larvas 3, las cuales se encuentran en el pasto. Estas son ingeridas y, dependiendo de la especie, pasan al tracto gastrointestinal como larvas 3, pueden realizar la llamada hipobiosis, se meten en la mucosa gastrointestinal, en la mucosa abomasal, o mudando a larva 5 posteriormente, o preadulto, luego adulto, hembra y macho copulan. La hembra elimina fase de huevo en materia fecal. Ya en el ambiente se desarrolla en el interior una fase larvaria del huevo ovalado y doble membrana y blastomerado. Se desarrolla la fase larvaria 1, la cual sale del huevo, eclosiona y posteriormente muda a larva 2. Larva 2 activa, manteniendo la cutícula de L2, muda a larva 3, y la cual asciende a los pastos para ser ingerida posteriormente por el rumiante. Cabe destacar que en el caso del género Bunostomum, Phlegotomum o Bunostomum trigonocephalum, estos pueden o tienen la capacidad, las larvas 3, de atravesar piel intacta y realizar una migración, buscar un vaso sanguíneo venoso, el cual va hacia corazón. En esta migración cardíaca, pulmonar, con ascendencia a vías respiratorias altas, y estas larvas 3 son deglutidas y pueden también realizar hipobiosis. Continuando con el ciclo de vida ya mencionado. Lo mismo sucede en el caso de los ovinos. Es importante hablar de la epidemiología, iniciando con la definición de la enfermedad. Se trata de una infestación principalmente por tricotronquídeos, aunque ya vimos que se pueden involucrar de otras familias, ¿sí? Esta es la nematodiosis más frecuente en los rumiantes, de gran impacto y limitante de la productividad.
Como mencionábamos, pueden encontrarse varios géneros involucrados. Estos afectan principalmente en los primeros meses de vida animales jóvenes, sobre todo en la conversión alimenticia. Pueden provocar retraso en el crecimiento, afectando el desarrollo. Puede haber una inmunidad gradual, debiendo mantenerse un parasitismo crónico que va a convertir al animal en un portador permanente de pequeñas cargas parasitarias. Este último punto es importante, ya que los animales constantemente están eliminando fases de huevo en materia fecal. A manera de resumen, tenemos que estos nematodos requieren de alta humedad, por arriba del 60%, una temperatura entre 15 a 30 grados centígrados. La época del año es muy importante, ya que está muy asociado a la época de lluvias. Principalmente se desarrolla en explotación de tipo extensivo, es decir, animales en pastoreo. Afecta más a individuos jóvenes, ya sea terneros u corderos. Pastos altos, presencia de pastos altos para que las larvas realicen los tropismos correspondientes. El sobrepastoreo es una condición que favorece el consumo de estas larvas. Las razas europeas son más susceptibles a la verminosis gastroentérica. Las razas criollas, las razas mestizas, la raza cebú o encastada con cebú suelen ser más resistentes a esta condición. El estado nutricional va de la mano con la presencia de esta verminosis gastroentérica de los rumiantes. Las formas más comunes que podemos observar son las formas agudas, estos asociados a las llamadas diarrea del pelillo al inicio de la temporada de lluvias, las formas sobreagudas y las formas crónicas son las más frecuentes. Como mencionamos, animales jóvenes, terneros, corderos, los cuales diariamente pueden eliminar en materia fecal una gran cantidad, miles de huevos son eliminados en materia fecal por los diferentes géneros de estos nematodos gastroentéricos. Estos rápidamente, cuando las condiciones del pasto son adecuadas, se desarrollan estadios larvarios y ascienden a los mismos, a los pastos. Los animales adultos suelen ser portadores y eliminadores crónicos de esta parasitosis. El desarrollo de la inmunidad suele ser gradual y se requiere también de la preinmunidad, es decir, la respuesta inmune estará presente siempre y cuando los parásitos estén presentes. Dijimos que los sistemas de producción son principalmente animales en pastoreo. Es importante la densidad animal por la condición que mencionamos del sobrepastoreo. El estado nutricional y la genética de los animales también van de la mano. Mencionamos que estos gusanos son altamente prolíficos, eliminándose gran cantidad, en miles de huevos en la materia fecal. El tamaño de la infestación debe ser constantemente vigilado por medio de técnicas coproparasitoscópicas, particularmente McMaster. Los géneros involucrados también es importante, estos los podemos conocer
por técnicas de cultivo larvario. Hablando un poco de la naturaleza del parasitismo, cabe mencionar varios fenómenos que se pueden presentar en la verminosis gastroentérica de los rumiantes. Primero, la hipobiosis. ¿Qué es la hipobiosis? La hipobiosis es cuando la larva de un nematodo gastroentérico detiene su desarrollo en L4. Ya vimos que esto puede ser en mucosa abomasal, en mucosa del intestino delgado y en mucosa del intestino grueso. El alza de primavera, el incremento de los gusanos una vez que salen de la hipobiosis, y la autocura, la expulsión abrupta de huevos y de gusanos en la materia fecal. Cabe mencionar aquí también la resistencia que se tiene a los antiparasitarios. Hablaremos primero de la hipobiosis. Dijimos que se trata de cuando la larva de un nematodo gastroentérico detiene su desarrollo en L4. Uno de los factores que favorecen el desarrollo de la hipobiosis es la exposición de las larvas a bajas temperaturas. Es decir, dependiendo de lo que el animal esté comiendo, consumiendo, lo que esté bebiendo también, las larvas son sensibles a estas bajas temperaturas y se vuelven hipobióticas, es decir, se introducen en la mucosa de abomaso, de intestino delgado o de intestino grueso. Deteniendo su desarrollo en estadio 4. También, otro factor que favorece el desarrollo de la hipobiosis son los cambios en la cantidad y calidad de los alimentos, pasando de alimentos secos, fibrosos, hacia alimentos verdes y más suculentos. La hipobiosis es un cambio adaptativo entonces benéfico tanto para el parásito como para el hospedero, al mantener estas cargas de larvas en la mucosa y existiendo una carga menor de gusanos en la luz de abomaso, intestino delgado o intestino grueso. Esto de acuerdo a su localización. La hipobiosis puede durar hasta 8 meses y puede coincidir con la etapa de gestación. Pasemos ahora a lo que es el alza de primavera. Esto se asocia a el mejoramiento de las condiciones ambientales. Al relajamiento de la respuesta inmune por parte del hospedero, a una mayor probabilidad de supervivencia de los estadios larvarios, y es activada por factores hormonales del hospedero. Sincroniza contaminación ambiental con los animales jóvenes receptores, es decir, las vacas parieron en los primeros meses del año y los becerros comienzan a consumir los primeros al alimento suculento inicialmente. La autocura. Dijimos que en este caso es una expulsión abrupta, particularmente de fases de huevo, y el incremento de adultos también en abomaso, intestino delgado
e intestino grueso. Esto se asocia principalmente al restablecimiento de la inmunocompetencia, al restablecimiento nutricional. Los animales están comiendo ahora una mayor cantidad de material vegetal verde y suculento, consumiendo por lo tanto también una mayor cantidad de fases larvarias, larvas 3, a una saturación antigénica de parásitos, es decir, salen de la hipobiosis, desarrollaron las mudas a L5 y adulto, y hay una gran cantidad de líquido de muda. Y eso estabiliza poblaciones parasitarias hacia un estado de premunidad. Nos detendremos un poco en esta gráfica, tratando de explicar la dinámica de las poblaciones de los nemátodos en el tubo digestivo de los rumiantes, hablando de intestino delgado, intestino grueso y abomaso. Esta gráfica la podríamos ubicar a lo largo del año, considerando las variantes de invierno, primavera, las tres estaciones del año, verano y otoño. Esto lo vamos a ubicar de acuerdo al sitio geográfico donde estemos ubicados. No es lo mismo estar en el clima trópico seco, trópico húmedo o en clima templado. Entonces la gráfica la tendremos que ubicar de acuerdo al comportamiento de las estaciones del año en cada una de ellas: invierno, primavera, verano y otoño. En el invierno y al inicio de la primavera, cuando las temperaturas son más bajas, recordemos que entonces las larvas están en un estado de hipobiosis. Al incrementarse la temperatura durante la primavera y al inicio del verano, viene el pico más alto. La población de gusanos salieron de la hipobiosis, y después de la cópula viene la eliminación de huevos en materia fecal. Esto durante el verano se alcanza la mayor eliminación de esas bases de huevo. Si la época de lluvias favorece y se prolonga hasta el otoño, tendremos también una gran carga de estos gusanos, una eliminación mayor en materia fecal, y cuando vuelven a descender las temperaturas, las larvas nuevamente se vuelven hipobióticas. Entonces, esta gráfica la ubicaremos de acuerdo al sitio geográfico donde encontremos a las poblaciones animales correlacionándolas con las poblaciones de nematodos en el tubo digestivo de estos rumiantes. Cabe mencionar que si hacemos durante la época del año cultivos larvarios y llegamos a encontrar el género Hemonchus, este es uno de los principales gusanos, ya que es hematófago. Cuando los animales llegan a morir por esta causa, encontramos una gran cantidad de gusanos en la mucosa de abomaso. ¿Sí? Estos tienen como fases infestantes la larva 3 activa, los géneros Hemonchus, Mesistocirrus, Ostertagia, Coperia y Trichostronchylus. En el caso particular de Nematodyrus, tenemos una larva incubando una larva 3 pasiva por alrededor de 45 días y después se vuelve activa como fase infestante. Estas larvas son muy resistentes en condiciones propicias, temperatura, humedad, ya la mencionamos anteriormente. Bastan las gotas de rocío en el pasto para que se puedan mantener las larvas 3 en el mismo, en el cual desarrollan los tropismos mencionados. Durante la noche y madrugada las larvas ascienden a la punta de los pastos y durante el día descienden. Entonces tenemos un hidrotropismo positivo, un termotropismo,
un geotropismo negativo, un fototropismo positivo con luz leve y negativo con luz intensa. Estas larvas sobreviven por periodos prolongados. Ya mencionamos los tropismos que tienen hacia la luz, humedad, suelo y temperatura. Son muy abundantes y son una amenaza constante para los animales domésticos. Recordemos también que algunas de ellas la mayoría de ellas ingresa por vía oral y algunas de ellas, en el caso particular de Bunostomo, tienen una vía de entrada transcutánea y algunas otras transmamaria, en el caso de los ascaroideos. Los factores humedad y temperatura son decisivos en la supervivencia de huevos y la evolución de las fases infestantes y su preservación. Esto nos sirve para conocer dentro de la epidemiología de esta enfermedad que la mayor población de larvas 3 la vamos a encontrar en los primeros 20 centímetros a ras del suelo. Encontramos la mayor población de larvas 3 hasta el 80%. En la parte alta, el restante 20%. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque los momentos de pastoreo por parte de los animales y el sobrepastoreo se convierten entonces en factores determinantes para las reinfestaciones. Luego entonces en los sistemas de pastoreo, el evitar el sobrepastoreo por parte del manejo por parte del humano es un factor importante. Los tipos de pasto y el pastoreo que se lleve a cabo, dependiendo de la región del país que estemos hablando. La carga animal, nuevamente. Las razas. Bien, hablemos un poco de la patogenia. Sabemos que la patogenia, la acción patógena que estas larvas va a depender de la localización del género involucrado y del estado adulto o del estado larvario. En el caso de la presencia de las larvas en estado hipobiótico, cuando las encontramos en el abomaso, de los géneros que se encuentran en el abomaso, estas inducen una hiperplasia, una alteración de las glándulas abomasales, se altera la diferenciación celular, se altera disminuye la unión intercelular, puede haber salida de proteínas, lo cual nos conduce a una hipoproteinemia, ¿sí? Esto obviamente nos altera también la absorción de proteínas, hay también una alteración en la digestión de las mismas. Esto precisamente al alterarse la producción de pepsina y el actuar del pepsinógeno, al alterarse también o al incrementarse el ácido clorhídrico, aumenta el pH abomasal
y lo cual trae consecuencias en la alteración en la digestión de principalmente de las proteínas. Resultado: en el abomaso podemos encontrar engrosamiento de la mucosa abomasal por hipertrofia de glándulas gástricas, esto en infecciones, en este caso por Osterthagia circuncinta. La gran cantidad de gusanos adultos que podemos encontrar en la mucosa abomasal. ¿Qué pasa con los adultos? Estos ejercen una acción patógena de tipo traumática, tóxica y, algunos de géneros, una acción patógena de tipo hematófaga, exfoliatriz hematófaga. De los de intestino delgado, en el caso de Bunostomum, por parte de los adultos, tienen una acción patógena de tipo traumática, tóxica y hematófaga, y las larvas 3, una acción traumática e inoculatriz. Esto porque recordemos que estas larvas tienen una vía de entrada transcutánea. En el caso de Coperia y Nematodirus, los adultos tienen una acción patógena exfoliatriz histófaga y pueden producir atrofia de vellosidades intestinales. Y en el caso de las larvas, penetran la mucosa intestinal, ejercen una acción exfoliatriz histófaga y pueden causar extensa destrucción de la mucosa. Por parte de Esophagostomum, la acción patógena, este gusano del intestino grueso, los adultos se alimentan de la mucosa intestinal, provocan engrosamiento de la pared intestinal, congestión y gran producción de moco. Las larvas 3 penetran a la mucosa intestinal, mudan a L4 y forman nódulos en el intestino delgado o en el intestino grueso. Interfieren en la absorción y movimiento intestinal, también interfieren en la digestión y producen nódulos que con frecuencia son supurativos, pueden romper hacia cavidad peritoneal y producir adherencias. Por lo tanto, por este motivo a este gusano, Esophagostomum, se le conoce como gusano nodular. El cuadro clínico agudo se presenta principalmente en animales jóvenes, ocasionalmente en adultos, dura de 1 a 6 semanas. Es producida por una alta carga parasitaria o por infestaciones continuas. Observamos lana quebradiza que cae fácilmente, retraso en el crecimiento o baja de peso, gastritis aguda, anemia intensa, mucosas pálidas, hipoproteinemia, edema generalizado, mal de botella, letargo, heces de color café y ocasionalmente se puede llegar a producir la muerte. El cuadro sobreagudo principalmente se debe a la ingestión de altas cantidades de larvas en forma súbita. Se presenta principalmente en borregos, tiene una duración corta de 1 a 7 días y se produce una gastritis hemorrágica. Puede producirse también anemia severa y fatal y muerte súbita. Esto particularmente en borregos. El cuadro crónico se da por cargas relativamente bajas, pero por largos periodos, entre 2 y hasta 6 meses. Una gastritis crónica con pérdida de sangre y difusión abomasal, baja de todos los parámetros productivos, retraso en el crecimiento, pérdida progresiva de peso, ligera anemia, anorexia, decaimiento, suele no haber diarrea, rara vez hay muerte, solo cuando se asocia a un estado crónico de desnutrición. ¿Cuáles son los factores que modifican el cuadro clínico?
Importante la carga parasitaria, la cual debe evaluarse de manera constante con exámenes coproparasitoscópicos, particularmente el de McMaster. Los géneros que estén involucrados, principalmente si se trata de gusanos, por ejemplo, como en el caso de Ostertagia, en el caso de Moncus, ¿sí? Principalmente. La edad de los animales, el estado nutricional y el estado fisiológico de los mismos. Como ya mencionamos, el diagnóstico lo llevamos a cabo por parte de exámenes coproparasitoscópicos. Aquí es muy importante que se tenga un adecuado manejo de los animales, si no se cuenta, principalmente si no se cuenta con alguna manga de manejo para la toma de muestras. En el diagnóstico coproparasitoscópico vamos a observar la presencia de los diferentes tipos de huevos. Los más comunes son ovalados, doble membrana y blastomerados. Hay algunas variantes, por ejemplo en el caso de los ascaroideos, en el caso por ejemplo de Toxocara titulorum, los huevos son diferentes, son subesféricos, se observan sus capas respectivas. En el caso de Trichuris observamos los dos opérculos y la forma característica de estos huevos. En el caso de Nematodirus son huevos de gran tamaño. ¿Sí? Todos los podemos identificar por la técnica coproparasitoscópica de McMaster o técnica de flotación, una cualitativa y una cuantitativa. Es importante que si no se cuenta, que se cuente con una manga de manejo para la toma y envío de muestras en refrigeración. Y la realización de las técnicas coproparasitoscópicas, la cual se puede hacer en el campo. Ya en el laboratorio se revisó cuál es el material sencillo que necesitamos para la realización de las mismas. Las técnicas. El llenado de las cámaras de McMaster y la observación al microscopio. Recordemos que se trata de una técnica de tipo cuantitativa, ¿sí? Donde se lleva a cabo el conteo de los huevos, la suma de los mismos y la interpretación en el número de huevos en un gramo de materia fecal. Recordando que esta técnica se trata de una técnica coproparasitoscópica cuantitativa y que es cualitativa en el caso de que encontremos huevos de algún cestodo, como podría ser el caso de el género Moniaceae. Es cualitativa. Sin embargo, si observamos una gran cantidad de huevos de estas formas, podríamos llevar a cabo el cultivo larvario para poder diferenciar los géneros. Para la mayoría de ellos dijimos huevos ovalados, doble membrana y blastomerados, los huevos característicos de estos nematodos. En el caso de Nematodirus, huevos de mayor tamaño, también blastomerados. Trichuris. Y en el cultivo larvario, por medio de claves, podemos identificar y diferenciar a los diferentes géneros. En base a ciertas características, tanto del extremo anterior como del extremo posterior principalmente. La extensión de su cutícula, llamada comúnmente cola. Como hallazgo de la necropsia, es importante la revisión de sectores del tubo digestivo
para la identificación de los diferentes géneros, de acuerdo a su localización. Pronóstico. En el pronóstico es importante una evaluación inicial estratificada, ya sea quincenal o mensual, de acuerdo a la época del año de los animales, esto en un ciclo anual. Cuantificación por medio de técnicas coproparasitoscópicas, McMaster. Diferenciación de géneros presentes por medio de cultivos larvarios. Correlación con el nivel de contaminación de pastizales, nuevamente de acuerdo a la época del año. Correlación de lo anterior contra temperatura y humedad. Determinación de la estrategia de desparasitación y determinación de periodos para tratamientos tácticos. Cabe mencionar que es importante que se lleve este orden para poder establecer tratamientos tácticos. Si recordamos la gráfica anterior, es importante que la ubiquemos de acuerdo al sitio geográfico. En este caso se trata de trópico seco. Vemos que hay rumiantes, vemos que hay pasto seco, ¿sí? Y bueno, la condición corporal de los animales tendrá que ser evaluada. Y la pregunta clásica es, ¿y dónde se encontrarían en este caso los parásitos? Efectivamente, los parásitos se encuentran en hipobiosis con mucha seguridad. Haciendo un comparativo, trópico seco, pero en época de lluvias, condición corporal de los animales, ingesta o no de fases larvarias, 3. En cuanto a prevención y control, podemos mencionar y tomar en cuenta la carga animal en pastizales, rotación de los mismos, estratificación poblacional, es decir, becerros de cierto peso, de cierta edad, con los adultos, separarlos, establecimiento de tratamientos estratégicos y tácticos, rotación de principios antiparasitarios, importante la identificación de la resistencia, control biológico. Para el control biológico, principalmente, se han ensayado hongos nematodicidas o nemátodos que se alimentan de las larvas de estos otros nematodos parásitos. De manera general, los calendarios de desparasitación, rotación de potreros, se han intentado vacunas con poca duración, uso de razas resistentes, como mencionábamos, uso de hongos herbicidas y desparasitaciones selectivas por el método FAMACHA. ¿Qué es el método FAMACHA? Este índice mide la coloración de la mucosa ocular con una tabla diseñada para tal fin. Se correlaciona el grado de anemia con la coloración de las mucosa ocular. Esto de ninguna manera sustituye un adecuado diagnóstico por medio de exámenes frecuentes coproparasitoscópicos, pero nos puede auxiliar de manera conjunta. Como tratamiento podemos mencionar varias moléculas, principalmente imidazotiazólicos, como el abamisol o el tetramisol. Benzimidazólicos, como el tiabendazol, albendazol, benbendazol, cambendazol,
Osfendazol, Febantel. Las dosis deberán ser revisadas en un libro y actualizadas en un libro de farmacología.